Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a leer un pasaje de la Biblia. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer en el capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer allí dos versos de la palabra del Señor. Filipenses 2, verso 1 y 2. Amén. Leamos todos juntos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Bueno, ese es Filipenses 1 al 4. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga, nos hable al corazón. ¿Cuántos necesitan que Dios hable a sus vidas? Invoquemos el nombre de Jesús. Amado Jesús y Señor de los ejércitos, te damos gracias por tenernos aquí en tu presencia. Gracias, tú eres bueno, solo tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, te rogamos que nos bendigas a través de tu palabra en esta hora. Ayuda a tu siervo a proclamar este mensaje con gracia, con poder, con sabiduría de lo alto. Edifica nuestras vidas. Bendice cada hermano, cada hermana, cada niño. Bendice los amigos que están aquí, que tú has traído también con tu palabra, con tu salvación. Abre sus corazones para que ellos reciban tu mensaje, se conviertan y sean salvos por tu gracia. Que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Una alabanza para el Señor. Otra alabanza para Él. Amén. Salude al hermano que tiene cerca. Pregúntele cómo está. Regálele una sonrisa. Salude al niño que está cerca de usted. Cuando usted venga al culto, salude a los niños también. Amén. Aleluya. Tengan la bondad de sentarse. También enviamos un saludo fraternal en el nombre del Señor Jesús a toda nuestra amable audiencia que siguen estas transmisiones en vivo a través de Facebook, a través de YouTube. Ahí quedan grabados estos mensajes para que sean edificadas muchas personas con el poder de la palabra. Amén. Vamos a meditar en un tema. Y este tema de la palabra de Dios se llama unánimes. A ver, diga conmigo, unánimes. Mire a su hermano y dígaselo. Dígaselo otra vez. Aleluya, unánimes. ¿Qué le dice esa palabra unánimes? ¿Qué significa esa palabra? Unidos, ¿qué más? Juntos, en comunión, de acuerdo, congregados, en un mismo sentir. Oiga, ustedes están como unas cuchillas bien afiladas. Me encanta eso.
ese es el lema nacional para este año 2025 en nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ya hace algunos años para acá, cada año o cada 2 años, el consistorio de ancianos de nuestra iglesia lanza un lema nacional, propone un lema nacional, y con base a ese lema se va a trabajar en todos los distritos y en todas las iglesias locales. ¿Alguno recuerda cuál fue el lema del año pasado? Permanece. Ese es. Ahora para este 2025 el lema es, ¿cuál? Unánimes. Para hablar de la unidad, para hablar del trabajo en equipo, para hablar de la armonía, de la comunión, del compañerismo, para hablar del cuerpo de Cristo, para hacer un trabajo juntos que glorifique al Señor y que traiga mucha bendición para la iglesia y también para las personas que apenas están conociendo a Cristo el Señor. Entonces, este lema nacional o esta palabra unánimes tiene 3 líneas. La primera es unánimes en lo que creemos. Tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la fe. ¿Qué es lo que creemos? A ver, ¿qué cree usted? Cuando alguien en la calle que no conoce nada de Cristo se acerca y le pregunta a usted, oiga, ¿y ustedes los pentecostales, ustedes los evangélicos, ustedes en qué creen? ¿Usted qué le respondería? Por aquí me dicen un señor, una fe, un bautismo. ¿Qué me dicen por aquí? Que Jesús es el único Dios verdadero. ¿En qué más creen ustedes? En Cristo Jesús, el único mediador. ¿En qué más? Que Dios fue manifestado en carne. Que Jesús es Dios y verdadero hombre. Me encanta eso. Amén. ¿Y también creen en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo que no? ¿Cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? No me vayan a enredar. Claro, cuando alguien les diga, oiga, ¿y ustedes cómo bautizan? Nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre del Padre, ese es el nombre del Hijo y ese es el nombre del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Y en qué más creen ustedes? ¿Creen en la doctrina de los diezmos? ¿Y a qué pasó con los otros? Otra vez, ¿en qué más creen ustedes? ¿Creen en la doctrina de los diezmos? ¿En la doctrina de las ofrendas? ¿En la doctrina de los votos? ¿En la doctrina de las primicias? Amén. La gente necesita conocer en qué creemos para poder ser salvos, para poder conocer a Cristo y tener vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Y esta es la vida eterna. A ver, póngalo ahí por favor, Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Cristo Jesús. Entonces, que la gente afuera conozca lo que creemos es sumamente importante. Pero que los hermanos aquí dentro de la iglesia nos afirmemos en lo que creemos
estemos cada vez más convencidos, esto nos trae seguridad de salvación. Yo he comparado nuestra doctrina con otras creencias, con la de los adventistas, con la de los testigos, con la de los católicos, con la de los trinitarios, con muchas creencias, y a todas esas les encuentro una falla terrible. La primera falla de todas es que todos esos grupos religiosos fueron fundados por un ser humano. La doctrina de ellos se desprende de una ideología, de un pensamiento humano. Pero miro nuestra doctrina, hermanos, si nuestra doctrina es sana, nuestra doctrina es bíblica, nuestra doctrina es apostólica, nuestra doctrina es verdadera. Y nuestra doctrina es cristocéntrica porque tiene como fundador a Cristo Jesús. A Él sea el honor, la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Aleluya. Por ahí propusimos en el plan de trabajo de la Junta Local un tema que se llama la unicidad y las doctrinas extrañas. Ese será para desarrollar. Ya tengo ganas de predicarlo, para predicar después con la ayuda de Dios. Ojalá se pueda, vamos a ver. Pero ahí les queda, y si no, el otro pastor les predicará ese tema con la ayuda de Dios. Entonces, la primera línea de unánimes, ¿cuál es? ¿Unánimes qué? En lo que creemos. A ver, dígaselo a su hermano, dígale, unánimes en lo que creemos. Viene una segunda línea y es unánimes en lo que hacemos. ¿Y qué hacemos nosotros? Predicar el evangelio. Y entonces, ¿cómo queda uno por allí predicando una cosa y otro contradiciéndole predicando otra? La gente sí se va a edificar. La gente sí va a ser ganada para Cristo. Eso sí va a traer paz y armonía. Ojo pues, mis queridos líderes de discipulados. Los discipulados no es para ir a contender y que el uno va a decir una cosa y el otro va a decir otra, porque eso echa a perder las almas, porque eso también echa a perder a los mismos hermanos. Debemos estar unidos al predicar, al enseñar, al evangelizar. Debemos estar unidos, estar juntos, estar en armonía, que la gente vea que al nosotros hablar la palabra de Dios, hablamos una misma cosa. Amén. ¿Qué más hacemos nosotros? Adorar a Dios. Fíjese que el Señor busca pecadores, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también busca, ¿qué más? Adoradores, que lo adoren como en espíritu y en verdad. Y para que haya un adorador, primero tiene que ser redimido, primero tiene que ser libertado, primero tiene que ser convertido a Cristo, ser nacido de nuevo, para que pueda adorar a Cristo en espíritu y en verdad. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Servimos a Dios. ¿Con qué servimos a Dios y a la iglesia? Claro que sí. ¿Con qué servimos a Dios y a la iglesia? Con los talentos, con los dones, con los ministerios que Él nos ha dado. Con nuestros bienes también.
es muy importante que cada cristiano sepa que cuando recibió el Espíritu Santo, Dios le dio por lo menos un don. A otros le dio más dones. Si quiere saber acerca de los dones, lea en su casa Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. En esos 3 capítulos, ahí está todo el tema de los dones espirituales. Y dice que el Señor nos ha dado esos dones para la edificación de la iglesia. Que el Señor nos ha dado esos dones para manifestación, o esa manifestación del Espíritu para provecho. O sea que si usted recibió el don de sanidad o los dones de sanidades, deben manifestarse esos dones en ustedes. Si recibió el don de la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, deben manifestarse esos dones. ¿Y cómo se van a manifestar? Pues ejercitándolos, probando a ver con qué es. Si oró por el enfermo y el enfermo se murió, tiene que seguir preguntándole al Señor, bueno, ¿cuál fue el don? Y después fue a orar por otro enfermo y también se murió. Bueno, don de enterrador, don de sepulturero, bendito Dios. No, Dios puede hacer grandes cosas. Yo creo que Él todavía tiene los dones en la iglesia activos, pero en algunos esos dones están dormidos y hay que despertarlos, hay que probar. Por ahí hay otro tema que vamos a tratar que se llama descubre tu don. Descubre tu don, el don que Dios le dio a usted. Cuando recibió el Espíritu Santo hay que ponerlo al servicio del Señor. Eso es lo que hacemos, ministrar los dones que el Señor nos ha dado. Porque es lo que dice la palabra. Cada cual o cada uno ministre el don que ha recibido conforme a la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios, debemos ministrar el don o los dones que el Señor nos ha dado. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la primera línea de unánimes? Lo que creemos. La segunda línea, lo que hacemos. Y ahora viene la tercera línea de unánimes y es lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. ¿Qué más? ¿Qué somos? Seguidores, o sea, discípulos de Cristo. ¿Y qué más somos? Somos la iglesia de Cristo. ¿Y eso es cualquier cosa? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y uno como hijo de Dios puede vivir de cualquier manera? ¿Puede hacer lo que le dé la gana? ¿Uno como hijo de Dios puede hacer de todo lo que se le antoje? Todavía me recuerdo lo que le preguntaron a aquel pastor. Oiga, ¿y yo puedo tomarme un aguardiente? Sí, usted puede. ¿Y yo puedo irme para el casino? Sí, usted puede. ¿Y yo puedo irme a bailar? Sí, usted puede. ¿Y yo puedo ir a misa? Sí, también, usted puede ir a misa. Ay, entonces, ¿qué es lo que yo no puedo hacer, pues? Lo que usted no puede hacer es ir al cielo haciendo todas esas cosas. Entonces, somos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. Vivir en santidad, vivir en obediencia, vivir en comunión, vivir en armonía.
¿Qué dijo el Señor Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo del candelero, debajo de la cama o debajo del almud, sino sobre el candelero y se pone en lo alto para que todos puedan ver por dónde van a caminar. Y dijo el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Eso de lo que somos está muy interesante, porque si vamos a la palabra nos dice una cantidad de cosas que somos. Somos la sal, somos la luz, somos ovejas de Cristo, somos la familia de Cristo, somos los redimidos de Cristo, somos los benditos. Usted es el bendito. Así a veces le dé mal genio y todo eso, es el bendito mal geniado, pero es el bendito. Que Dios nos ayude. Para eso necesitamos llenarnos de la presencia de Dios, para controlar todo eso del mal genio y de las rabias y de los celos y de las envidias y todas esas cosas. Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, uno se pone a mirar en la palabra todo lo que somos. El Señor dijo: yo soy la vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos. O sea, yo soy el árbol y vosotros las ramas. Y una rama que se corte de un árbol puede vivir mucho tiempo. ¿Puede dar fruto cortada del árbol? No. Entonces lo que somos nos lleva a depender más de Cristo, a reconocer que separados de Él nada podemos hacer, que sin Él nos secamos, nos morimos, sin Él no tenemos vida, pero estando en Él lo tenemos todo. Aleluya. Entonces ahí está, unánimes en lo que creemos, unánimes en lo que hacemos, unánimes en lo que somos. ¿Cierto que está muy interesante eso? Y con base a ese lema nacional es que vamos a presentar los planes de trabajo para este miércoles 15 de enero, si Dios quiere. Ahí nos vamos a reunir, 7 de la noche, los esperamos a todos los ministerios, los servidores, las directivas, y si alguien aspira a servir al Señor y quiere estar en la reunión, también puede venir, es bienvenido, porque al Señor debemos servirle por amor y por gratitud. Para esto nos salvó el Señor. Amén. Mirando este pasaje que acabamos de leer en Filipenses 2, tenemos que pensar en el trasfondo histórico de esa iglesia de Filipos. Por si usted no sabía, Pablo es el hombre que Dios usó para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Aparecen de él 14 cartas desde Romanos hasta Hebreos, que se le atribuye, la gran mayoría de los estudiosos atribuyen a Pablo la escritura de los Hebreos. Aunque realmente escribió 15 cartas. Si usted ha leído la segunda carta a los tesalonicenses, entonces Pablo menciona otra carta y es la carta a la iglesia de Laodicea, a los hermanos laodicenses. Entonces, los hermanos de Tesalónica debían leer la carta de Laodicea en esa congregación.
y luego enviarla para que los hermanos de la Odisea leyeran la carta de la Odisea y la carta de los tesalonicenses, y así se pudieran edificar. Estoy hablando de un tiempo cuando no existía la Biblia como la tenemos ahora, así, impresa en un libro, y más ahora que la tenemos en los celulares, en las tabletas, en los computadores, y ahí tenemos diferentes versiones. Para ese tiempo en que Pablo escribe estas cartas no era así, no eran así, eran pergaminos, y se compartían las lecturas, se las prestaban unos a otros, una comunidad, una iglesia. Y gracias a Dios que con tanto celo, con tanta precaución, conservaron esas cartas, las guardaron hasta que ya se llegó a compilar y tener la Biblia así como la tenemos nosotros hoy. Entonces Pablo realmente escribió, ¿cuántas cartas? 15 cartas, más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo fue el fundador de la iglesia en Filipos. ¿Y cómo se fundó la iglesia en Filipos? Usted lo va a leer en su casa. El trasfondo histórico de cómo se fundó la iglesia en Filipos está en Hechos capítulo 16. Ahí está cómo se fundó. Comenzó con una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. Ella se llamaba Lidia, pero no era que daba mucha lidia. Hay algunas que no se llaman Lidias, pero bendito sea Dios, ¿cierto? Pero esta Lidia no daba lidia. Ella estaba a la orilla del río. O sea, no había templo, no había sinagoga, allá se reunían. Había un grupo de mujeres y Pablo, movido por el Espíritu Santo, fue allá donde ella estaba con otras mujeres y les habló la palabra del Señor. Y mientras Pablo les hablaba la palabra del Señor, el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella creyera la palabra, se arrepintiera, se convirtiera y fuera bautizada, ella con toda su casa. Aleluya, eso fue hermoso. La única manera como alguien puede creer en el Señor es porque el Señor abra su corazón. Es porque el Señor le dé entendimiento, le dé revelación de su evangelio, de su nombre, de su palabra. Lo que usted y yo tenemos que hacer es hablar. Aló. Hablar la palabra del Señor. El Señor hace todo lo demás. Aleluya. Entonces esa mujer dijo, si ustedes han juzgado que yo sea digna, entonces entren en mi casa y quédense en mi casa hospedados por varios días, porque queremos seguir oyendo la palabra del Señor. Y hay otras personas que también quieren oír la palabra de Dios. Y Pablo se quedó allí algunos días, estando allá. ¿Por qué fue Pablo a Filipos? Porque Pablo un día, una noche en oración, tuvo una visión. Y en esa visión él vio a un varón macedonio que le decía, llamándolo, pasa y ayúdanos. Pasa y ayúdanos. Entonces Pablo fue a Filipos allá. Pero con la primera que se encontró fue con Lidia. Con Lidia comenzó la iglesia de Filipos. Iban a la oración, al lugar que ellos tenían para orar. Y una muchacha endemoniada salía detrás de Pablo y detrás de los discípulos a gritar y a decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Bueno, ustedes saben cómo hablan los endemoniados. ¿Sí los han oído hablar? Algunos no los han oído. Bueno, tienen que oírlos.
para que aprendan cómo sacar a los demonios de ahí también. La iglesia tiene que ejercitarse en estas cosas. Hace rato que no traen por ahí ninguno. Bueno, gracias a Dios. Y entonces estaba esa muchacha todos los días. Esa muchacha era una esclava, o sea, era una sirvienta de sus amos. Sus amos la tenían trabajando para ellos y les producía mucho dinero por el espíritu de la adivinación. Ustedes saben que a la gente le gusta eso de ¿y cómo me va a ir en el futuro? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cuál es mi número de suerte? ¿Y quién es que está enamorado o enamorada de mí? Y una cantidad de cosas. ¿Y dónde dejó mi abuelita la huasca? Y una cantidad de cosas quieren saber los que creen en agüeros y en brujerías y en adivinaciones y en todo eso. Eso no es nada nuevo. Eso está desde tiempos antiguos en la Biblia, ahí está. Pero usted no se vaya a poner a creer en esas cosas. Si usted quiere saber cómo le va a ir en el futuro, pues lea la Biblia, lea la palabra de Dios, porque ahí está revelado cuál es el futuro que nos espera a los cristianos. En Cristo tenemos un futuro glorioso. Si permanecemos en Él, ¿cómo nos va a ir? Muy bien. Vamos a ser arrebatados por Cristo. Vamos a tener cuerpos gloriosos. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Vamos a recibir galardones. Vamos a estar en cielos nuevos y tierra nueva y nueva Jerusalén donde mora la justicia. ¿Qué tal ese futuro? Ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿dónde quedaron los adivinadores? Hermanos, no hay punto de comparación entre lo que auguran los adivinadores y lo que nos dice la palabra de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y por varios días esa muchacha, ¿qué era lo que decían? Estos hombres, pero dígalo así como estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Y entonces eso le desagradó a Pablo porque ya eran varios días y como así que los demonios estaban diciendo algo que no les correspondía a ellos decir. Porque es que no es a los demonios los que les corresponde presentarnos a nosotros. No son ellos los que deben proclamar quiénes somos nosotros. Y entonces Pablo se volvió a ella y mirándola, dijo al demonio que había en ella: en el nombre de Jesús el Cristo, te mando que salgas de ella. Y al instante, como dicen por ahí, como pepa de guama, al instante quedó libre la muchacha y la muchacha perdió el poder de adivinar. O sea que ya cuando iban a que leyera las cartas, ya cuando iban a que les augurara algo, ya no podía. Ya hasta ahí llegó la ganancia. Y los amos, los dueños de esa sirvienta, se enojaron tanto que demandaron a Pablo y a Silas y los llevaron al tribunal y los llevaron a la cárcel, y allá en el tribunal le dieron garrote a Pablo y a Silas. Los hirieron, los golpearon, los maltrataron, les prohibieron que siguieran hablando el evangelio. Y ustedes saben que a medianoche Pablo y Silas estaban muy aburridos y con ganas de renunciar a eso del evangelio y que predicar. Sí, estaban muy aburridos. No, a medianoche,
cuando la noche es más oscura, cuando la noche es más fría, cuando la noche es más sola, a medianoche ellos no estaban aburridos, por el contrario, estaban gozosos de ser tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo, por su nombre, por su evangelio. Y a medianoche ellos estaban orando y estaban cantando, alabando a Dios, adorando al Señor. Y la cárcel tembló, porque allí se manifestó la gloria de Dios, y las cadenas de los presos se rompieron, se soltaron, y las puertas de las cárceles se abrieron. Aleluya. Se manifestó la gloria de Dios. Hermano, por más luchas que lleguen a su vida, por más pruebas que lleguen a su vida, por más problemas que se le amontonen, no desista del evangelio. Permanezcamos firmes en Cristo Jesús, porque con nosotros hay uno más grande que la prueba, hay uno más grande que el problema, hay uno más grande que la dificultad. Se llama Jesús de Nazaret y Él es el gran vencedor. Aleluya. Y por medio de su nombre somos más que vencedores. Y entonces el carcelero de Filipos, el que cuidaba a esos presos, el que administraba esa prisión, ese era el varón macedonio que Pablo había visto en visión. ¿Y qué era lo que le había dicho? Pasa y ayúdanos. Ese carcelero se iba a matar, sacó la espada en medio de esa oscuridad y se la iba a clavar, porque el castigo entre los romanos para alguien que estaba cuidando un preso, si el preso se escapaba, ese hombre que lo cuidaba tenía que pagar con su propia vida. Y le hacían un juicio y lo torturaban hasta morir. Entonces él, para que no lo torturaran, él mismo se iba a matar. Y Pablo no lo estaba viendo, ni él estaba viendo a Pablo, porque Pablo estaba ya en la prisión. Pero por el Espíritu de Dios, Pablo supo lo que ese carcelero iba a hacer y le gritó desde adentro y le dijo: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. En otras palabras, tú no eres el que tiene el control de esta cárcel. El que tiene el control de esta cárcel es el Cristo glorificado, y Él no ha dejado escapar ningún preso. Todos están aquí. Aleluya. Oiga, aunque ya no tenían cadena ni en las manos ni en los pies, aunque ya las puertas estaban abiertas, ninguno se había escapado. Es que cuando el Cristo de la gloria toma el control de una vida, toma el control de una situación, toma el control de un problema, todo cambia, todo es diferente. Gloria al Señor. Y el carcelero, temblando, pidió que le dieran luz y se acercó a ellos y temblando hizo esta pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los apóstoles le dijeron: cree en el Señor Jesús el Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces pidió que le hablaran la palabra a él y a su familia, y él con toda su casa también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ahí, con esas dos familias, la familia de Lidia y la familia del carcelero de Filipos, ahí comenzó la iglesia de Filipos. Y Pablo después les escribió una carta a esos cristianos. Y mire lo que les dijo en el capítulo 1, verso 27. Mire lo que les dijo. Filipenses 1:27.
Solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en qué, en un mismo espíritu. Firmes, ¿qué les dice esa palabra firmes? Firmes, inamovibles, ¿qué más? Estables, constantes, fuertes. ¿Cómo debe ser un cristiano? Nada de titubear. ¿Qué evangélico? Ay, sí, yo no vuelvo por allá. Que llevándole la plata al pastor, ay, sí, yo no vuelvo a dar nada. No, necesitamos gente firme. Que este evangélico, que ya le lavaron el cerebro. Sí, no solo el cerebro, también la mente, el corazón y el alma y todo. Y si usted no se deja lavar, usted se pierde. Hermano, hay que ser así atravesados y salir al ruedo con la palabra. Aleluya, firmes. Entonces, Pablo quería eso, que los filipenses estuvieran firmes en un mismo espíritu. Dice que combatís, o ahí dice combatiendo, unánimes. Esa palabra, combatiendo unánimes, combatiendo es algo continuo, constante, porque los que estamos en Cristo sabemos que la vida cristiana es una batalla. Es una lucha continua. Hermano, aquí todo el tiempo hay que combatir. Y hay que combatir con cosas en la calle, y hay que combatir con cosas en la casa, y hay que combatir con cosas en el estudio, y hay que combatir con cosas en el trabajo, y hay que combatir con cosas en la misma iglesia, y hay que combatir con cosas estando solos, y hay que combatir con cosas estando acompañados. ¿O por qué cree que Pablo al final de su carrera terminó diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida? Esto es una batalla donde hay que combatir y hay que permanecer como firmes. Y aparece ahí de nuevo la palabra combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Oiga lo que dice el verso 28: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bueno, le traduzco eso. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo les está recordando de cómo él les llevó el evangelio a ellos. Él les llevó el evangelio en medio de un gran combate, donde sus espaldas se las dejaron garroteadas, heridas, donde a ellos los maltrataron y les prohibieron, los intimidaron que no hablaran más ese evangelio, que pararan, que dejaran de predicar. Pero ¿cómo se comportó Pablo? Pablo se comportó como es digno del evangelio de Cristo. Pablo se comportó de manera firme y valiente. Pablo no se dejó intimidar.
A pesar de que sus espaldas sangraron, a pesar de que lo pusieron en el cepo es una tabla con huecos donde les tiraban los pies y les tiraban las manos y le metían la cabeza, y la persona ahí pasaba varias horas y le daban calambres porque era una posición muy incómoda y la persona sufría de intensos dolores. Aunque Pablo sufrió eso, a él no lo hicieron desistir los sufrimientos. Él siguió firme en el evangelio, predicando el evangelio, dando testimonio de Cristo, proclamando el arrepentimiento, el perdón de pecados y la salvación en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. ¿Y por qué Pablo les escribe esta carta? Les recuerda lo que él sufrió, porque ahora ellos, los hermanos filipenses, estaban siendo perseguidos. Y él los está animando y les está diciendo: yo ya pasé por ahí, yo quiero que ustedes estén firmes, yo quiero oír de ustedes que ustedes no han desmayado, que no se han dejado intimidar por los que se oponen. Fíjese, ahí está hablando de un ataque externo. Ahí está hablando de un conflicto externo. Los que vienen de afuera, los que critican, los que se burlan, los que niegan la existencia de Dios, los que se oponen y quieren estorbar la predicación del evangelio. De usted se van a burlar en el vecindario, de usted se van a burlar en el trabajo, de usted se van a burlar en el estudio, de usted se van a burlar sus propios familiares. Habrá gente que dejen de hablarles, habrá gente que les cierren las puertas por usted ser evangélico, por usted ser creyente del evangelio. Pero mi hermano querido, mi hermana querida, por nada se acobarde, no se ve que intimidar. Vamos adelante en el nombre de Cristo Jesús, porque con nosotros está el más grande, con nosotros está el todopoderoso. Aleluya. Y el que guardó a Pablo también nos va a guardar a nosotros, también nos va a proteger, también nos va a ayudar. Gloria a Dios. Pero ahora Pablo escribe en el capítulo 2 y ya no habla de un conflicto externo, ya no habla de un ataque externo. Ahora habla de un ataque interno. Ojo pues, hay dos ataques de los cuales la iglesia debe cuidarse. Hay un ataque externo que viene de afuera, pero hay un ataque interno que viene de adentro. ¿Y cómo es el ataque de adentro? Mírenlo, aquí está. Fíjese, por tanto, si hay en vosotros algún consuelo en Cristo. Estas son preguntas retóricas que sus respuestas son obvias. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Mire, son preguntas retóricas que sus respuestas son obvias. Pablo está preguntando, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Hay consolación en Cristo o no? ¿Lo ha consolado Cristo cuando usted ha estado triste? Cuando ha estado en prueba, le ha dado la mano. Cuando se ha caído, el Señor lo ha levantado. Ha confortado su alma. Le ha dado paz. Le ha dado tranquilidad. Entonces en Cristo sí hay consolación. En Cristo sí hay consuelo. Aleluya. Oiga la otra pregunta, si hay algún consuelo de amor. Consolar con amor, con ternura.
Hermanos, nadie puede amarnos a nosotros como Cristo nos ama, con un amor eterno, con un amor fiel y verdadero, con un amor totalmente desinteresado, un amor incondicional, con un amor hasta el fin. Aleluya. Si hay algún consuelo de amor en Cristo, ¿usted se ha recibido el amor de Cristo? ¿Si se siente amado por Cristo? Recuerde esto que le digo ahora: cuando sienta que todos alrededor lo aborrecen, lo menosprecian, cuando sienta usted que nadie le ama, sepa que hay uno que lo ama por encima de todo y de todos. Se llama Jesús de Nazaret y su esencia es amor. Aleluya. Que es que me despreciaron, que me hicieron el feo, que me torcieron los ojos, que me torcieron la boca. No importa, Cristo lo ama. Mire a su hermano y dígale: Cristo lo ama. Mírelo y dígaselo, dígale: Cristo lo ama. Aleluya. Si alguna comunión del Espíritu en Cristo. Comunión es acuerdo, es compañerismo, es amistad. ¿Usted sí se ha sentido acompañado por Cristo? Ese hermoso Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es comunión, eso es acuerdo, eso es compañerismo. Aleluya. Si algún afecto entrañable en Cristo, afecto es cariño, es aprecio, es estimación. Usted sí siente que Cristo es cariñoso con usted. Oye, qué cariño los que nos hace Cristo, ¿cierto? Con solo a veces, con solo pensar una cosa, con solo nada más desearla, ni siquiera pedirla, ya el Señor nos está haciendo cariños. Usted está deseando esto, usted quiere eso, tome, le doy, tome, le regalo, tome, que tengo para usted. Porque Él conoce los anhelos de nuestro corazón, nuestro suspiro no le es oculto a Él. Oiga esto: si alguna misericordia en Cristo, pues yo creo que estamos aquí es por su misericordia. Dice que nuevas son cada mañana, que como es la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Que Dios tan misericordioso, ¿cierto? Lento y tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, si hay consolación, si hay comunión, si hay afecto, si hay misericordia. Pablo dice: completad mi gozo. O sea, si ya tenemos esas cosas de Cristo, ahora ¿qué hay que hacer? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué les dice Pablo esto? Porque ahí en la iglesia de Filipos habían ciertas cuestiones de celos, ciertas cuestiones también de división, porque ahí en Filipos había ciertas contiendas, dificultades entre los hermanos, especialmente entre dos hermanas que no se podían ver, entre la hermana Evodia y la hermana Síntique. Ponga ahí el texto, Filipenses 4, verso 2 y 3. Estas hermanas eran colaboradoras de Pablo, eran servidoras en la obra del Señor, pero entre ellas dos, que no, que a mí no me hable, que a mí no me mire usted, que yo no le piso su casa y que usted tampoco pise la mía. Así eran. Así eran. Entonces Pablo les tuvo que escribir esta carta y tuvo que decirles: ya dejen de pelear, ya dejen de torcerse los ojos, porque cuando ahí no se quieren,
Y entonces viene y me hago para un lado para que no me encuentre con él. No, eso no es. Si usted ya tiene a Cristo en el corazón, si ya tiene la salvación, ¿cómo va a perder la salvación viviendo sin comunión con los hermanos? Fíjense bien cómo dice Filipenses 4, verso 2. Ruego, a ver, lean conmigo todos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Imagínense, Evodia y Síntique escritas en el libro de la vida y no se podían ver. Iban a perder la salvación si seguían así. O uno no pierde la salvación odiando al hermano, aborreciendo al hermano. Ay, gloria a Dios, aleluya, y no me hables. ¿Se pierde la salvación o no? Hermanos, se pierde si no hay acuerdo, si no hay comunión, si no hay amistad. Se pierde. Por eso tan importante esto de tener un mismo sentir, un mismo pensar. Por esto tan importante de cuando nos toque pararnos firmes porque viene un ataque. Y usted va a ir allá a ese ayuno, y usted va a trabajar con los niños, y usted va a trabajar con las Dorcas. ¿Y cómo que a usted lo metieron ahí en la junta local? Para que lamba bastante. Ojo que esos son dardos del enemigo, esos son ataques, y no son ataques de afuera, son ataques de aquí adentro. Entonces cuando a alguien le salga así, sálgale usted con la Biblia y le vea hermano. Ni siquiera le diga hermanito, dígale vea hermano. Lo que dice aquí, que tenemos que tener un mismo sentir, porque somos el cuerpo de Cristo. Mire hermano, que debemos tener un mismo pensar. Mire que debemos tener una misma comunión. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y entonces Filipenses 2 termina diciendo esto aquí, estos versos. Verso 3, no hagáis nada por contienda, o sea, por rivalidad, o por vanagloria, o sea, por contienda es por rabia. Y voy a cantar más duro para taparle la voz, para que vea que es que yo soy el que canto mejor. Y no voy a ir a esa reunión para que sienta que yo no le apoyo. Dios mío, ¿en dónde estamos? Y no le voy a colaborar porque pidió colaboración y no le voy a colaborar. No, esa no es la actitud. Además, yo este año trabajo es con las Dorcas y yo no trabajo es con escuela dominical, así que conmigo no cuenten. No, hermano, aquí tenemos que ser un equipo entre todos. Entre todos, esté donde Dios le puso, ahí todos vamos haciendo un equipo, vamos trabajando en equipo, vamos llevando la carga, vamos haciendo la obra del ministerio. Nada hagáis por vanagloria, o sea, para que me vean a mí, no, aquí al que tienen que ver en cada uno de nosotros es a Cristo. Él es el grande, Él es el todopoderoso, solo Él es el digno de recibir honra, gloria y alabanza para siempre. Gloria a Dios. Dice, al contrario, hacedlo con humildad, considerándoos inferiores a los demás, no complejo de inferioridad, sino reconociendo que el otro tiene capacidades, que el otro tiene talentos que yo no tengo y que yo necesito del otro para que mi vida sea edificada, sea perfeccionada. Amén. Que no mire cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. O sea, me importa el ministerio de las damas,
Me importa el ministerio de la escuela dominical. Me importa el ministerio de los jóvenes. Me importa el ministerio de evangelismo. Me importa el ministerio de recepción. Me importa el ministerio de intercesión. Me importa el ministerio de obra social. Me importa el ministerio de con, me importa el ministerio de artística, me importa el ministerio de las damas que hacen el aseo en el templo, y voy a cuidarlo y no voy a dejar sucio el templo, antes voy a recoger basura. Hermano, me importa todo. A todos nos debe importar todo en la iglesia. Amén. Y de tarea les queda a ustedes para que lean el resto del capítulo, para que se den cuenta que el modelo de la humildad, ya usted sabe cómo se llama, ¿cierto? ¿Cuál es el modelo de la humildad? Cristo Jesús. El modelo de la humildad, Cristo Jesús. Porque ahí luego va a decir que tengamos el sentir que hubo también en Cristo, quien siendo Dios no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre semejante a nosotros. Y dice que se humilló a sí mismo. Eso es bien interesante, encontrar en qué cosas se humilló Cristo a sí mismo. Bien interesante. Entonces, hermanos, seamos humildes al servirle a Dios y al servirle a la iglesia. Y trabajemos en equipo. Con el nuevo pastor que venga, van a trabajar en equipo. Que yo oiga de ustedes que permanecen firmes en el evangelio. Que yo oiga de ustedes que permanecen unidos. Que yo oiga cosas buenas por las cuales yo antes pueda dar gracias a Dios y pueda alegrarme en la presencia del Señor y decir: esos 10 años que estuve en la iglesia de Versalles no fueron en vano. Ahí están trabajando, ahí están permaneciendo, ahí Dios los está bendiciendo mucho más. Y no vayan a pensar que me va a dar mucha rabia o celos porque Dios los está bendiciendo más. Antes me va a alegrar mucho más. Tengan la bondad de estar en sus pies. ¿Alguno le ha hablado el Señor? Créame que a mí me ha hablado el Señor este día. Démosle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, te damos gracias. Qué bueno eres tú, Señor, qué bueno eres. A ti sea el honor, la alabanza, el reconocimiento, la adoración. Dios mío, tú sabes que hay ataques externos y que también hay ataques internos que vienen contra tu iglesia. Pero te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, nos des tu fortaleza para permanecer firmes y fieles. Que no nos dejemos intimidar por nada ni por nadie. Mantén tu iglesia unida aquí en Versalles, en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo propósito, para que podamos ver tu gloria, tu poder manifestándose y haciendo milagros grandes y gloriosos, como fue al principio, cuando tu iglesia estaba orando unánime juntos. Allí derramaste sobre ellos tu Espíritu Santo. Igual necesitamos ahora el avivamiento. Ayúdanos a permanecer juntos, unánimes, a orar, a clamar, a vivir en obediencia, en santidad, para que tu gloria se manifieste y tus maravillas en medio de nosotros y tu nombre sea glorificado. Aleluya, aleluya, amén.